¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Como fue anunciado, recibimos a la senadora Verónica Alonso. Hay muchos temas para conversar. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias, Nicolás. Un gustazo, como siempre. Bueno, decíamos que tenemos muchos temas para desarrollar. Vamos a empezar por uno de los más destacados en las últimas horas. Voy a ser directo. Usted estuvo trabajando en una comisión para elaborar una especie de borrador, un marco de acuerdo previo para una iniciativa legal que va a enviar el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Se anunció una conferencia de prensa, por lo menos algunas líneas generales de ese entendimiento, y la verdad las primeras repercusiones fueron que en el Partido Nacional dijeron que ellos no se sentían comprometidos a votarlo, algunos hablaron de que no se sentían representados, que usted, bueno, el directorio le había autorizado por vía personal, directamente hay quienes dicen que no están dispuestos a votarlos. ¿Qué siente usted cuando, después de trabajar tantos meses, su propia fuerza política ya en la primera de cambio muestra cierta resistencia? Bueno, primero que nada, están en todo derecho a pensar distinto. En mi caso represento, y así lo hablé con el presidente del directorio, a mi partido, pero no todos tenemos por qué coincidir. Por suerte, Nicolás, en el Partido Nacional somos un partido de hombres y mujeres libres, ¿no? Cada uno tiene, además, en muchos casos, como en muchas iniciativas en el Poder Legislativo, se ha dejado librado a que cada uno tome su propia decisión y no hay una disciplina partidaria que impera en esto. Yo creo que en este caso, primero son algunos compañeros, creo que no representa tampoco a todos ese rechazo o esa apatía a determinadas iniciativas, pero me parece que también se están anticipando porque todavía no conocen definitivamente, porque tampoco en mi caso hemos llegado a un consenso general estrictamente en todos los temas sobre llevar adelante una política nacional de alcohol, y me refiero a algunos puntos. Yo creo que lo importante de este grupo, Nicolás, de este grupo multipartidario, en primer lugar es que puso el tema arriba de la mesa, ¿no? Que me parece que eso ya es un tema importante. El tema del consumo problemático y abusivo del alcohol es un problema que tenemos en el país. Lamentablemente no se le dio la prioridad en los periodos anteriores. Recordemos que el presidente Vázquez en su primer gobierno había presentado un proyecto de ley que lamentablemente no prosperó, porque creo que le puso el foco a la política nacional de tabaco, una política exitosa que yo he dicho en varias oportunidades que me pareció una muy buena política. En el 2013 el presidente Mujica también presentó un proyecto de ley para combatir el consumo problemático del alcohol, sin embargo tampoco prosperó, porque yo creo que el presidente Mujica también le puso el foco, a mi entender en el lugar equivocado, pero le puso el foco a la ley de marihuana. Con lo cual, el tema del alcohol, que es el más importante en lo que tiene que ver con el consumo abusivo, y yo recalco porque en esto acá no se busca ni el prohibicionismo, ni ir hacia ese consumo social que está instalado en la sociedad y que no pretendemos combatir, sino a determinadas poblaciones. Y yo creo que nadie se puede oponer a que en realidad ataquemos, o por lo menos busquemos políticas preventivas y educativas, que es lo que dice este resumen y lo que va a contener en particular el proyecto de ley. Políticas preventivas y educativas, que estén en la currícula escolar, por supuesto respetando la autonomía de las autoridades educativas, pero que estén en las currículas desde primaria. Hoy existe a nivel de secundaria, en tercer año de liceo, en el capítulo de biología, un capítulo específico sobre las advertencias del consumo. Creo que ahí ya llegamos tarde. Entonces lo que nosotros proponemos es que se inicien desde primaria, no desde el miedo, no desde el cuco, sí desde las advertencias de lo que significa el consumo problemático. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy tenemos una población adolescente que consume, cambiaron las pautas de consumo, consumen y el lema parece ser hasta morir, y por lo tanto tenemos ahí, y no es por estigmatizar a los jóvenes, ¿no?, pero tenemos ahí una población que tenemos que atender, cuidar, y creo yo, que nadie debería oponerse a eso. Claro, la ley también eventualmente tendría otras disposiciones, como el asunto de la venta. Sí, claro. Hay quienes hablan de la polémica sobre el consumo o no en la vía pública. Es decir, la ley es bastante más abarcativa que el asunto educativo. Sin duda, pero acá hay varias cosas y me surgen 2 o 3 reflexiones con respecto a eso. Por supuesto que la ley abarca lo que tiene que ver con la comercialización, la venta, la publicidad. Este es un tema bien controvertido porque hay distintos intereses, hay intereses contrapuestos. Para arrancar, el Estado como principal productor de alcohol,
En el tema de la venta, la verdad es que hoy en Uruguay parece estar extendida la idea de que cualquiera puede vender alcohol. Lo que nosotros pretendemos acá es generar un registro de quién puede y quién no puede, y no un mecanismo de licencias para recaudar, que a mí yo en eso no coincido. Creo que tiene que haber un mecanismo de licencia, sí, como mecanismo fiscalizador, que para mí es la pata más importante. Y creo que tampoco nadie debería oponerse a que haya mayor fiscalización, control y fiscalización, porque de nada sirve hacer una ley si en realidad no se controla y no se fiscaliza. Yo creo además, y déjame decirte esto antes de seguir sobre otros temas, que igual nada le escapa al debate parlamentario. Es decir, este proyecto que está en debate y todavía en análisis en el equipo multipartidario, que integramos todos los partidos políticos y distintos referentes sociales, va a venir al Parlamento y va a tener su tratamiento parlamentario. Claro, pero ¿hay o no hay acuerdo? En el equipo multipartidario, sí. Bueno, hay un consenso mayor en determinados temas. Todavía no hay un consenso total, por ejemplo, en el tema de la extensión del horario. Que dicen a las 22, otros a las 23. Claro, porque ahí hay algunos compañeros y argumentan que en realidad tampoco la extensión, en esto podemos seguir extendiendo el horario, pero si no se controla, estamos exactamente en el mismo lugar. Es decir, a mí más importante que se extienda el horario es que se controle lo que ya existe. Hoy existe de 0 a 6, y creo que deberíamos ir hacia ahí y no simplemente hacia determinadas restricciones que creo que tampoco colaboran, o por lo menos no ayudan en lo que nosotros pretendemos, que es, vuelvo a insistir, educación, prevención en determinadas poblaciones. La población adolescente, y no es por estigmatizar a los jóvenes, porque el consumo problemático abarca a toda la sociedad, la población de las mujeres embarazadas. Y esto me parece que es un tema central, o por lo menos a mí me preocupa el consumo abusivo del alcohol y la relación con el embarazo y el embarazo adolescente, que no es un tema menor. Hace unos días estuve en la presentación que hizo la subsecretaria Cristina Lustenberg. Sí, la tuvimos acá el viernes pasado y hablamos sobre eso. Que por supuesto que hay, como en todos los temas, avances y en otros estancamientos. Yo creo que en el tema del embarazo adolescente sigue siendo una cifra cerca del 16%. La subsecretaria Lustenberg el viernes acá dijo que eran cifras impresentables. Bueno, es que yo creo lo mismo, o sea, y creo en la seriedad. No le escribió el bulto, dijo, para el Uruguay son cifras impresentables embarazo adolescente. Creo en la seriedad de Cristina Lustenberg, con quien tengo una excelente relación. La creo además, más allá de las cuestiones partidarias, bien comprometida con lo que habla y con lo que trata. Pero este es un tema que nos involucra a todos, ¿no? Y hay una relación con respecto al tema del consumo del alcohol. Por eso me parece que esta es otra de las poblaciones a las que hay que atender, a la que hay que cuidar, sobre la que hay que trabajar muchísimo más, y por lo menos ese es un interés que tenemos, en mi caso en personal, pero también en el equipo multipartidario. Y sobre el tema impositivo, que en algún momento usted había hablado, no me acuerdo en alguna discusión, las que se va a dar este año también, sobre de dónde sacamos recursos y de dónde conseguimos. Usted había dicho algo de, bueno, pero miren que a la cerveza le subvencionamos millones de dólares de impuestos. A ver, dos cosas con respecto a eso. Con respecto al tema impositivo, creo que no se aceptan más impuestos, ¿no? En ningún caso. Por lo tanto, creo que en este caso no debería ir la línea hacia ninguna tasa ni ningún impuesto con respecto al tema del alcohol. Digo esto porque con respecto al tabaco, varios nos han preguntado, bueno, con respecto al tabaco se le ponen impuestos como una forma de buscar la reducción del consumo. Creo que con el tema del alcohol no pasa por ahí, o no debería pasar por ahí. Por lo menos yo no soy partidaria desde ese lugar. Sí, con respecto a poner arriba de la mesa, lo he puesto, he insistido, espero que en algún momento se tome en cuenta eso, que tiene que ver con ese subsidio a la cerveza, ¿no? Además, a una multinacional. Estamos hablando que la empresa multinacional que produce la cerveza para toda la región, sigue habiendo un subsidio cruzado. Por lo menos el Ministerio de Economía no ha cortado ese subsidio hasta por lo menos el año pasado. Ojalá que eso vaya, se suponía que era un subsidio que iba de manera decreciente hasta desaparecer, hasta que se buscara equilibrar. Esto tenía que ver con los envases, en particular los envases de vidrio. Esperemos que eso se termine, porque eso estamos hablando en aquel momento, hoy al cambio, pero estamos hablando de cerca de 14 millones de dólares, con lo cual es un monto inentendible. Esperemos que eso también se tome en cuenta y se analice
Nosotros ya lo hemos dejado constancia en varias oportunidades, espero que apelo también a la sensibilidad del presidente. ¿Usted va a presentar un proyecto de ley o medidas, más allá del trabajo interpartidario, con relación al consumo abusivo de alcohol? Nosotros presentamos en este equipo multipartidario y sobre todo con los legisladores en la Comisión de Adicciones que estuvo trabajando para elaborar este anteproyecto, en colaboración con el Poder Ejecutivo, algunas iniciativas, porque yo creo que en esto hay distintos ministerios, si bien acá está el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, hay otros ministerios que tienen mucho que ver con esto para también atacar el problema, que por ejemplo es el Ministerio de Desarrollo Social. Nosotros hemos presentado una serie de propuestas que algunas seguramente estén contenidas en el proyecto de ley. El Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, tiene muchos programas que trabajan con estas dos poblaciones a las que yo me refería, con la población de madres y mujeres adolescentes embarazadas, por ejemplo, Uruguay Crece Contigo. Allí creo que es importante que el Ministerio de Desarrollo Social desarrolle actividades concretas y talleres específicos en la búsqueda de esa educación que tenemos que generar o brindar y contención a esas mujeres. Con respecto a los jóvenes, también el Ministerio de Desarrollo Social trabaja con Jóvenes en Red y varios programas que vinculan específicamente a esta población. Creo que tiene que haber un trabajo mucho más mancomunado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud. Y con respecto al Ministerio de Salud, y a eso me parece también importante, hay una ordenanza ministerial que dice que cuando un joven entra a un centro médico, público o privado, cualquier efector de salud, una vez que se atiende por un episodio abusivo de alcohol, cuando llega con un episodio de intoxicación, que cada vez son más, ese joven, además de ser atendido por el caso puntual, sea derivado a lo que se llaman espacios adolescentes, que tienen que tener los centros médicos, los centros de salud. Que el espacio adolescente lo que hace es brinda contención, asistencia desde el punto de vista psicológica, es decir, ayuda a ver por qué se llegó a esa situación, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Esto para los jóvenes que van a los centros de salud y no para los que están en la calle. Bueno, en realidad... Si por ejemplo, está mal, pero es parte del paisaje, uno lo ve el que no quiere. Sábado de noche uno ve barra de adolescentes que están en una plaza o jóvenes que quizás fueron a bailar y uno lamentablemente los ve durmiendo en la calle, no porque no tengan a dónde ir, sino porque tomaron tanto alcohol que se quedan dormidos en cualquier lugar. ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? Bueno, ese es todo un tema, ¿no?, de discusión, donde allí entra la cuestión de, algunos argumentan, y entendida, la argumentación sobre la libertad del individuo, ¿no?, a querer consumir. Yo creo que en estas cosas uno tiene que tener políticas proactivas, es decir, además de preventivas, que es lo que me parece que hay que atender y atacar, educativas y preventivas, en la toma de conciencia del consumo responsable, porque nadie busca decir, bueno, los jóvenes no pueden consumir, vamos a prohibir, no. Yo soy de las que creo que hay que tener determinadas medidas proactivas en cuanto a el consumo en la vía pública, especialmente a menores. Ahí no hay un consenso, definitivamente no hay un consenso por esta argumentación que decía. Algunos consideran que es la libertad del individuo. El problema es que la libertad del individuo, que es entendible, atenta muchas veces contra el derecho del que está o en la casa de al lado o el que está enfrentado a una situación de distorsión, ¿no?, de jóvenes tomando hasta altas horas de la madrugada que muchas veces generan altercados o generan problemas, rompen botellas, hacen... Entonces ahí se genera una contradicción. Pero ahí definitivamente no hay hoy un consenso sobre esa prohibición del consumo en menores. ¿Qué pasa si el proyecto que envía el Poder Ejecutivo recoge buena parte de sus iniciativas y el Partido Nacional no lo vota? ¿Usted lo votaría igual? Yo estoy convencida que esto... no es un tema de disciplina partidaria. No es un tema de disciplina partidaria. Esto tiene que ver, Nicolás, con la preocupación que tenemos, y acá lo viví como ciudadana, pero también lo vivo como madre. Tengo una de mis hijas, tiene 14 años, no consume, pero alrededor veo jóvenes consumiendo y no está libre de que consuma. A ver, no es que la mía no consume, los demás... esto tiene que ver mucho más allá de una cuestión partidaria. Esto no tiene que ver con banderas partidarias. De hecho, por eso me siento en una mesa
con quienes pensamos distinto, y de eso se trata también, intentar llegar a acuerdos con quien pienso distinto, porque con quien pienso igual seguramente sea mucho más fácil. Esto tiene que ver con una preocupación. Ayer justamente estaba reunida con padres y madres de otros departamentos del país. En Artigas, en Salto, empiezan a consumir a los 9 y 10 años. Y consumos que estamos hablando que se transforman en adicción. Y después vemos jóvenes que están camino a otras drogas, y acá no se busca, y vuelvo a insistir, no se busca ni desde el miedo, ni desde el susto. Estamos hablando de una droga socialmente aceptada que tenemos que buscar, cuidar, prevenir y educar. Ahora, para mí eso es central. Usted tiene, por haber participado de esta comisión, tiene un mayor compromiso, es decir, o una mayor disposición a votar lo que surja del Poder Ejecutivo, en tanto y en cuanto obviamente refleje lo que vienen trabajando. Definitivamente, es que yo tengo ese compromiso, lo he asumido, y para mí es un tema de verdad importante. Entendí que el presidente había puesto prioridad en este tema, compartí esa prioridad, y ¿sabés qué? Lo que voy a intentar hacer en mi partido es convencer, porque de eso también se trata. Nuestro trabajo implica, yo estoy convencida de lo que estoy haciendo, y estoy convencida de que este es el mejor camino. Y lo que voy a hacer es intentar convencer a mis compañeros con buenos argumentos, que creo que más allá de si muchos de ellos son padres, pero además, o abuelos, o no, pero entienden el mismo camino que tenemos que cuidar. Porque ¿sabés qué? Si vos mirás, el consumo problemático del alcohol está presente en los hechos de violencia, y violencia doméstica, y este es un tema que nos interpela a todos como sociedad. Está presente en los accidentes laborales, está presente en ese consumo que decíamos recién de embarazo y en la población joven, está presente también en relación con los delitos, está presente en la población carcelaria, que también es otro tema central donde tenemos que trabajar. Entonces, yo creo que algunos podrán negarse a determinadas situaciones, pero voy a intentar convencerlos. Ahora, ¿no siente también que un poco esto se utiliza para pegarle porque usted está haciendo punta con este asunto? Y bueno, yo creo que quizás... Sabe que infiero que sí, ¿no? No lo dijo, pero su gestualidad me dio a entender que sí. Bueno, espero que no, espero que la política, yo entiendo esto, mirar un poquito más alto. Por lo menos esa es mi preocupación, o eso es lo que yo esperaba de los políticos cuando era un poco más joven, que de verdad estuvieran preocupados por los temas e intentaran buscar soluciones, y no en las riñas personales o individuales, que me parece que son minoría los que de alguna manera buscan por ese lado. Y creo que eso, por lo menos yo me despego de eso, me corro y sigo mi camino trabajando, que me parece que eso es lo importante. ¿Ya está muy instalada la interna electoral en el Partido Nacional? Bueno, creo que el Partido Nacional es un partido muy, ¿no?, muy movilizado, muy dinámico. Todavía falta tiempo. La interna recién es en junio del 2019. Creo que no es tiempo, sí es tiempo de trabajar, y está bien que se marquen determinadas improntas, determinadas formas de entender esto. Eso me parece positivo y me parece que está bien. La interna en cuanto a la cuestión electoral, me parece que falta mucho tiempo. Fíjate que estamos recién empezando el 2017, todo el 2017, el 2018 y junio del 2019 recién son. Ahora, senadora, le voy a mostrar una fotografía. La vamos a poner en pantalla, la vamos a poder ver. Mire esa fotografía. Yo tengo dos maneras. Puedo pensar inocentemente y decir, bueno, una reunión de dirigentes del Partido Nacional, o puedo atar cabos y decir, Da Rosa, prácticamente, yo no voy a hablar de escindido del Partido Nacional, de Alianza Nacional, pero independiente. Botana, otro de los intendentes en las cuchillas. Enciso, que quiere crear un movimiento a nivel nacional. Iturralde, que también ya prácticamente que se desligó de Alianza Nacional. Está usted, está Esquerra. Es la tercera vía esta. Bueno, a ver, yo creo que esa fue una reunión además muy, muy linda, muy interesante, donde conversamos muchas cosas con distintas visiones, unos del interior, los intendentes, creo que con una visión muy importante. Yo creo que acá es bueno capitalizar el aporte que los intendentes del Partido Nacional, fijémonos que los intendentes del Partido Nacional gobiernan prácticamente el 70% del país. Creo que es importante aprovechar ese capital.
y además tratar de aprender en función de algunos departamentos que han sido esquivos al partido, en el caso del área metropolitana, Montevideo y Canelones. Por eso a mí me parece importante escuchar y aprender de muchos de ellos. Esto está bueno, Nicolás, porque muestra un partido que independientemente de los sectores, allí estaba el pájaro enciso, representa o por lo menos pertenece a la otra pata del partido, que está bien conversar, sumar, y que eso no significa nada en contra de otros. Esto no va en contra de nadie, esto va a favor del partido. Todo lo que venga a sumar y todo aquello, yo creo que todos los compañeros y compañeras que quieran sumar y dinamizar al Partido Nacional, bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque el Partido Nacional es la fuerza de oposición hoy, la principal fuerza de oposición, que tiene el desafío histórico, quizás la oportunidad histórica de enfrentarse y gobernar en los próximos años. Y seguramente, y esto sin seguramente, pero hoy quien está encaminado a enfrentarse al Frente Amplio en una instancia de balotaje es el Partido Nacional y el Frente Amplio, con lo cual vaya si tenemos una responsabilidad, todos los que estaban ahí y muchísimos más. Entonces, pero yo le estoy hablando un par de pasos antes del balotaje. Lo que yo interpreto de esa fotografía, insisto, se puede pensar de distintas maneras. Iturralde la subió y dijo, mirando hacia adelante, también un poco sugestivo. Yo veo dos grandes sectores, pero también veo un montón de dirigentes, yo no sé si decir que están incómodos, pero que muestran ciertos síntomas de independencia. Y casualmente, muchos de esos dirigentes estaban en esa fotografía. ¿Pueden hacer a partir de esa fotografía, a partir de esa reunión, una tercera alternativa a recorrer dentro del Partido Nacional? Y puede pasar, y creo que es algo que hay que mirarlo positivamente. A ver, yo lo he dicho en varias oportunidades, yo estoy generando y trabajando en todo el país. Si bien en las elecciones pasadas armé una estructura metropolitana, Montevideo y Canelones, ahora estamos armando una estructura en todo el país a nivel nacional y venimos conversando con una muy buena relación con los intendentes, como se veía ahí, con el intendente Botana y con el intendente Eber da Rosa y con todos los compañeros. El tiempo será el que decida y la gente será la que decida cuántos espacios es bueno generar adentro del partido. Yo creo que hay que abrir espacios, hay que abrir cabezas y al Partido Nacional le va a hacer muy bien que se abran esos espacios. Quizá me equivoque, pero es la primera vez de que la siento tan convencido, tan segura de quizás, bueno, llegue el momento que haya que desprenderse del paraguas de Jorge Larrañaga. Bueno, a ver, Jorge Larrañaga, yo lo he dicho en muchas oportunidades, es un gran compañero, un muy buen político, y va a estar armando él en ese paraguas del movimiento Juntos. Nosotros hemos dicho que estamos allí, pero vuelvo a insistir, el tiempo será el que decida y sobre todo, además del tiempo, lo más importante es la gente la que toma la última decisión. Bueno, para mí nació la tercera vía. El tiempo dirá si se conforma o no, pero yo creo que la primera vez que públicamente por lo menos se habla de conformar esta tercera alternativa dentro del Partido Nacional, más allá de Juntos, más allá de todos hacia adelante, me parece que nació la tercera vía, me quedo con eso. Bueno, dale. Senador Verónica Alonso, le agradecemos su presencia esta mañana aquí en Telebuen Día. Gracias, Nicolás. La pausa y seguimos con muchas más noticias.